Bueno, este es un tema que nos interesa seguir y sostener en la atención de ustedes. El Alejandro Simeone, geólogo, profesor jubilado de la Cátedra de Geomorfología de la Universidad Nacional de la Patagonia. Ustedes saben que allí, en Comodoro Rivadavia, se ha producido una situación muy compleja. Pudo haber sido extremadamente dramática. Tiene básicamente cuestiones de daños materiales, el deslizamiento de ese cerro en Comodoro Rivadavia, que trae muchos interrogantes. Y lo que más me interesó para desbrozar el escenario es que se enmarcó en muchos medios esto como una cuestión que tiene que ver con el cambio climático, término del cual se abusa reiteradamente. Profesor Simeoni, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien, bueno, queriendo saber y a través de la conversación con usted, que tanto la audiencia como yo entendamos un poco más de qué es lo que ha pasado allí. He leído varios artículos que dicen que nunca jamás debe haberse construido en ese cerro, que se debieron haber tomado otras definiciones, pero bueno, me gustaría escucharlo, básicamente. Bueno, efectivamente es una zona que se conoce desde hace muchos años, que tiene un deslizamiento de faldeo, es un movimiento superficial provocado básicamente por las fuerzas de gravedad. No tiene absolutamente nada que ver cambio climático, ni factores sísmicos o de fallas, que son otras fallas tectónicas, que son otras de las cuestiones que pueden producir este tipo de cuestiones. Y esto es exclusivamente debido a las fuerzas de gravedad, y es un movimiento que tiene múltiples formas. Refiero a los movimientos llamados de remoción en masa, que van desde movimientos muy lentos como retajes de talud hasta catastróficos y rápidos como avalanchas o caídas de roca. En este caso es una variante intermedia, que es deslizamientos, que los deslizamientos pueden ser traslacionales con un plano que lo separa de la roca sólida, plano recto, y en este caso un plano cóncavo, donde el terreno deslizado sufre una serie de deformaciones. En este caso, este barrio era un viejo barrio de la empresa YPF estatal, que se llama Sismográfica porque era una comisión que salía a hacer exploración con unos pozos, equipos perforadores que perforaban unos pocos metros el terreno para poner cargas explosivas y recoger la señal con geófonos, señal que reflejaba en capas profundas, para conocer la estructura. Luego de estas eh, de comisiones, me salía el término, estas comisiones llevaban los equipos a un lugar en el cerro, donde permanecían hasta la próxima expedición. Entonces se llama sismográfica. A veces el término de sismo fue relacionado con algo de este movimiento actual, pero no tiene nada que ver. Bueno, te comento, este movimiento comenzó, tiene casi mi edad, comenzó hace la década del 50, y es un movimiento que se fue avanzando lentamente. En este caso, en el año 2002, el Servicio Geológico Minero realizó un estudio muy completo, el cual determinó que era un área que no podía seguir siendo construida. Estos movimientos de remoción en masa se favorecen una vez que está planteado la superficie de discontinuidad, esa superficie de desplazamiento, del deslizamiento. Si, por ejemplo, penetra agua por lluvia o por riego, favorece que se siga moviendo, hasta alcanzar un equilibrio. En este caso, el barrio fue creciendo con pobladores de ocupación ilegal, y hay un club de golf. El club regó mucho el campo y los pobladores ilegales
también con pozos ciegos y riego de jardines. Esto favoreció que toda esa masa de agua vaya percolando, vaya penetrando y deje planteado el camino para producirse lo que en este caso se produjo de forma bastante catastrófica. Claro. Como bien dijiste, afortunadamente y de milagro no hay pérdidas de vidas humanas. Sí. Ahora, perdón, de todo lo que describís, por lo visto había suficiente conocimiento para entender qué es lo que no había que hacer. Porque digo, bueno, tenemos pobladores ilegales, perfecto, viene una persona, se asienta, construye una casa, no está permitido, las regulaciones municipales no son tenidas en cuenta, el municipio no actúa debidamente, etcétera, fuere quien fuere. Ahora, que hayan armado un campo de golf y no hayan tenido la mínima previsión de prestar atención al efecto, ¿no? La verdad que es como una incidencia gravísima, hasta de falta de sentido, el mismo sentido común, ¿no? Un despropósito, Max, cuando ya estaba la advertencia técnica realizada, ¿no? Claro, sí. Por eso digo, lo que más me sorprende es que existía el conocimiento, pues dijera, bueno, es un área que no se estudió, un área cuyo subsuelo se tendrían presunciones, pero no un conocimiento acabado. Caramba, la verdad, increíble cómo se ha puesto en riesgo la vida de la gente a lo largo de décadas, seguramente, ¿no? Claro. Sí, como viste, la gente se va confiando, como hoy no se mueve, mañana tampoco, mis abuelos crecieron acá y no les pasó nada, bueno, de alguna manera tiene cierta lógica, ¿no? La gente se relaja, pero la advertencia estaba hecha y realmente no se debió haber permitido crecimiento de barrios allí que después terminan siendo habilitados, porque la gente construye primero en chapa, después material, y después pide la luz y pide el gas. Es imposible haber llevado cañerías enterradas de gas allí. Eso es una bomba de tiempo. Claro. Cualquier movimiento te produce una rotura de las cañerías y pueden volar una manzana, ¿viste? Sí, claramente. Así que, bueno. Bien, bueno, te agradezco mucho que nos ayudes a entender y comprender sobre este tema, Alejandro. Buena jornada, muy amable. Bueno, Alejandro Simeoni, geólogo, fíjate vos, ¿no? Comodoro Rivadavia, toda una locura. Hablamos acá nosotros lo que pasa en Mar del Plata, es un tema extendido. Es la claudicación